Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando Radio Fitness Revolucionario, donde convertimos evidencia científica en recomendaciones prácticas para mejorar tu salud. Hoy toca responder a varias de vuestras preguntas. Empezamos hablando sobre niveles elevados de glucosa o vemos qué niveles son más recomendables. Lo mismo con la hemoglobina glicosilada y por qué a veces los valores pueden inducir a error. Hay una consulta después sobre la ecdisterona, que según un estudio reciente podría ser un suplemento relevante para la ganancia muscular, y explico qué es exactamente y qué nos dice en realidad la evidencia. Pasamos después al hígado como alimento, qué beneficios tiene, perfil nutricional y algunos consejos para prepararlo o incluirlo en la dieta para los que no os guste su sabor. Hay una pregunta después sobre la sobrecarga progresiva y cómo enfocar el entrenamiento si ya estás a gusto con tu situación actual. Vemos después si es peligroso tener muy poca grasa corporal y por último cuánto carbohidrato es recomendable consumir en atletas. Recordad que podéis dejar vuestras consultas en fitnessrevolucionario.com/radio, ahí hay un botón para grabar, pero antes os recomiendo buscar en Google, si ponéis Fitness Revolucionario y después vuestra consulta, es posible que ya la haya respondido en algún artículo, en algún podcast previo, y si no, pues ya la grabáis a ver si os puedo ayudar. Antes de pasar a las respuestas, un recordatorio rápido de nuestros patrocinadores, empezando por Paleobull, que además de las barritas de energía, la ambrosía, la panacea, etcétera, tiene más productos y una forma fácil de probar muchos de ellos es con el pack Invicto, que te permite disfrutar de muchos productos con descuento y además incluye mi libro Invicto. Para quienes no lo hayáis leído o lo queráis regalar, esta es una muy buena forma de disfrutar y ahorrar. Para conocer más, echad un vistazo a su web, paleobull.com, y con el código FR10 en mayúscula y con número FR10 tendréis un descuento adicional del 10% en todos los pedidos. Y contamos también con Wiletics, fabricante de material deportivo como una comba de velocidad de alta calidad a la que podéis sumar lastres para añadir dificultad y perfeccionar la técnica, bandas elásticas, bandas de glúteos. Tienen también unas cartas llamadas Playletics orientadas a convertir el entrenamiento en un juego, donde participé yo también para definir ejercicios, entrenamientos de ejemplo y mucho más. Echa por tanto un vistazo a Wiletics, deletreo wiletics.com, y con el mismo código FR10 tendrás un 10% de descuento en todas las compras. Y sin más, pasamos a vuestras preguntas. Muy buenas, Marcos, ¿qué tal? Quería comentarte una cosa que profesionales de la salud no han conseguido responderme satisfactoriamente, al menos para mí, y era una duda en relación a la diabetes y prediabetes. El caso es que me he realizado unas pruebas de glucosa en sangre y de hemoglobina glicosilada, dándome la glucosa en sangre una vez 95 y otra vez 92 miligramos por decilitro, creo que es la medida, y la hemoglobina glicosilada un 5%, que se corresponde con un 97 miligramos por decilitro en sangre de media en los últimos 3 meses. Soy una persona activa, como bien, hago deporte y estos valores me han dicho que se consideran completamente normales. Sin embargo, me parecen un poco cercanos a lo que se podría considerar prediabetes y no sé si es una percepción mía o realmente está todo bien. Dicho de otra manera, ¿tendría que preocuparme por estos valores o es algo normal? Hay una explicación que se dice que al tener un sistema con mejor regulación no tengo la glucosa tan baja por las mañanas en ayunas y tampoco llego a picos tan altos una vez he comido algo. Esto me serviría como solución a mis preocupaciones, pero realmente no sé si es cierto. ¿Qué opinas del tema? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Y a ver, en principio, tus valores, como te han dicho los médicos, son totalmente normales y no veo nada de qué preocuparse. Pero voy a intentar, como siempre, dar una visión más general para que entendamos mejor esos números y lo que podrían significar. Para empezar, debemos entender que el control de la glucosa es una función básica de nuestro cuerpo y es fascinante la precisión con la que lo hace, ya que tenemos unos 5 gramos de glucosa diluidos en nuestro torrente sanguíneo y tenemos unos 5 litros de sangre. Es decir, tenemos menos de un azucarillo de azúcar, de glucosa, diluido en 5 litros de sangre, ¿no? Y de ahí esos valores aproximados de 100 miligramos por decilitro. ¿Cómo realiza el cuerpo esta gestión tan precisa? Pues gracias principalmente a 2 hormonas, que son la insulina por un lado y el glucagón por otro. Cuando se eleva la glucosa en sangre, por ejemplo después de comer y especialmente después de comer carbohidrato, el páncreas libera insulina que permite la entrada de esta glucosa en las células, reduciendo así su nivel en la sangre, ¿no? Y al revés, cuando se reduce la glucosa en sangre, por ejemplo porque hacemos ejercicio o simplemente porque llevamos tiempo sin comer, se libera glucagón también desde el páncreas
y esto hace que el hígado libere en sangre la cantidad de glucosa que necesitamos para mantener la homeostasis. ¿Y de dónde saca el hígado esta glucosa? Pues principalmente de sus reservas de glucógeno o, si estas reservas están muy bajas, la produce activando la llamada gluconeogénesis, ¿no? Que es capaz de convertir distintos sustratos como aminoácidos o glicerol en glucosa. Y esta precisión es necesaria porque en cuanto nos salimos del rango normal, entre 80 y 100, empiezan los problemas. Y a ver, no hablo de picos después de comer, que es normal, ¿vale? Pero niveles crónicamente elevados son peligrosos, por muchos motivos, ¿no? Por ejemplo, porque dañan las proteínas, glican las proteínas. Y esta glicación, pues, se refiere a que la glucosa reacciona con distintos tejidos y los daña, ¿vale? Estropea las proteínas que forman estos tejidos y eso hace que aumente el riesgo de múltiples enfermedades. Sabemos que esta glicación daña las arterias, daña los ojos, daña el cerebro y de ahí la importancia de mantener niveles adecuados de glucosa en sangre. ¿Y qué son niveles adecuados? Pues varía según el caso, pero en general se considera normal pues esos valores que decía, ¿no? De entre 80 y 100 miligramos por decilitro de glucosa en sangre en adultos. En adolescentes el límite superior es algo más alto. En adultos se considera prediabetes entre 100 y 125. Entonces, como decía, tu nivel es normal. Es cierto que estás en la parte superior del rango normal, pero hay que entender que este nivel varía también bastante, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo un glucómetro y durante mucho tiempo, durante meses, pues me medía la glucosa cada mañana, ¿no? Y había días que la tenía en 78 y unos días después en 92. Y esto es normal porque hay un montón de factores que afectan la glucosa. Si estás un poco más estresado, pues tiende a subir, que es uno de los efectos del cortisol, o si duermes mal también es normal tenerla un poquito más alta, o algo interesante es el ayuno, que en general reduce la glucosa en sangre y muchos estudios demuestran que mejora el control glucémico en diabéticos, pero hay personas que al hacer ayuno les sube la glucosa, ¿vale? ¿Por qué? Pues en parte porque no deja de ser un estresor y por tanto aumenta ligeramente la noradrenalina, también la hormona de crecimiento que potencia la pérdida de grasa, pero eleva también la gluconeogénesis. Y como digo, en la mayoría de personas el efecto neto es una reducción promedio de la glucosa, pero en algunos casos, en algunas personas se eleva un poco, sobre todo por la mañana, y eso tampoco quiere decir que sea malo. Tenemos un estudio, por ejemplo, grande, muy grande, en 12 millones de personas, publicado en el 2017, que hizo seguimiento de los niveles de glucosa y mortalidad, ¿no? En todas estas personas. Y la conclusión fue que la menor mortalidad se produjo en el grupo que tenía entre 80 y 94 miligramos por decilitro, habiendo más mortalidad tanto por abajo como por arriba. Entonces, en tu caso, repito, estás en la parte superior de ese rango, pero sigue siendo un valor normal, ¿no? Y una vez más, con dos mediciones tampoco te puedes hacer una idea muy clara, pero no veo que tengas nada de lo que preocuparte. Lo ideal, si a pesar de esto te sigues preocupando, sería comprar uno de estos aparatos que cuestan 20 euros, 25 euros y podrías medirla varios días en ayunas y también después de las comidas, porque eso te va a dar una mejor idea de tu sensibilidad a la insulina, que es en realidad más importante que si en ayunas tienes un poco más o un poco menos. Y sobre la hemoglobina glicosilada, pues lo mismo, ¿no? O sea, bueno, primero, para quien no sepa qué es esto, se refiere al nivel de glicación de los glóbulos rojos y dado que los glóbulos rojos tienen una vida promedio de 3 meses, pues viendo la glicación que tienen, podemos estimar un nivel medio de glucosa en sangre durante ese tiempo. Y es una medida útil, por supuesto, pero también puede ser engañosa. ¿Por qué? Pues porque en personas con buenos hábitos de vida en general, los glóbulos rojos viven más y en personas con peores hábitos los glóbulos rojos viven menos. Entonces se puede dar la paradoja de que una persona con hiperglucemia, este indicador, el HbA1c que se llama, o la hemoglobina glicosilada, tiende a ser menor de lo que correspondería y al revés, que una persona con muy buenos hábitos y por tanto glóbulos rojos más longevos, la hemoglobina glicosilada va a tender a sobreestimar la glucosa promedio real. Es decir, si divides por 90 y en realidad deberías dividir por 100 o 110 o incluso más, porque los glóbulos rojos son más longevos, pues el valor real sería menor. Y en tu caso, pues en vez de 97, quizás saldría 85 o 90, ¿no? Por decir algo. Insisto, esto no quiere decir que no sea un buen indicador, la hemoglobina glicosilada lo es, pero entendiendo que puede haber esta casuística y lo ideal para hacerse una foto completa de la regulación de la glucosa sería ver también el nivel de insulina y la sensibilidad a la insulina, que es el llamado HOMA, ¿no? Que es HOMA. En cualquier caso, tu nivel de hemoglobina de 5% está bien, o sea, se considera normal hasta 5.7 y óptimo entre 4 y 5.3%.
Pero, como decía antes, 2 personas pueden tener el mismo valor en su hemoglobina glicosilada y que su nivel promedio de glucosa haya sido distinto o bastante distinto incluso si en una persona los glóbulos rojos tienen una esperanza de vida de 130 días o 140 días y en otra de 81. Y de hecho estos números no me los estoy inventando, sino que son el rango que muestra, por ejemplo, un estudio sobre este tema y concluye que en diabéticos la esperanza de vida de sus glóbulos rojos está por debajo de 90 días y en personas con buena salud metabólica está bastante por encima de 100. Así que, en resumen, no veo nada de lo que debas preocuparte. Si quieres experimentar un poco más, puedes probar a tomar esas medidas diarias, ¿no? En la mañana y después de las comidas, por ejemplo, 1 hora después y 2 horas después. Y lo normal sería que a las 2 horas estés ya por debajo de 140, dependiendo, como siempre, de lo que comas. Pero como digo, puedes jugar con eso o incluso probar después con algún suplemento a ver qué impacto tiene, ¿no? Se está estudiando, por ejemplo, mucho la berberina, que activa la AMPK. Se está explorando incluso para alargar la longevidad de manera similar a la metformina. Puede reducir también el LDL y los triglicéridos en diabéticos. Pero vamos, creo que en tu caso está todo bien y sería más un tema de curiosidad que de necesidad real, ¿vale? Así que tampoco te preocupes mucho. Buenas, Marcos, ¿qué tal? En primer lugar, muchísimas gracias por todo el contenido y el valor que creas para la comunidad, tanto en términos de mejora de la salud como mejora física, mejora mental. La verdad que es una pasada todo el contenido que creas. Mi pregunta iba un poco sobre la ecdisterona. No sé si has leído artículos que han salido recientemente sobre ella y cómo influye tanto en la mejora del rendimiento, así como en la ganancia de masa muscular. No sé si nos puedes contar algo sobre ella, tu opinión y un poco en base a estos estudios. ¿Qué opinas si es interesante tomarla en atletas que quieren aumentar la masa muscular y mejorar el rendimiento o no lo ves? Muchísimas gracias y un saludo. Pues gracias por la pregunta y antes de pasar a los estudios vamos a explicar un poco más qué es esto de la ecdisterona, que es básicamente un tipo de esteroide que se encuentra sobre todo en insectos, también en plantas y en ambos casos actúa como factor de crecimiento. De hecho, el nombre general de estos compuestos, porque hay varios tipos, y el nombre general, como digo, es el ecdisteroide, es como la categoría global. Lo de ecdis viene del proceso de muda de los exoesqueletos de los insectos y esteroide, pues de esa función que tiene de crecimiento y son generados en los insectos a partir del colesterol, ¿vale? Igual que lo es la testosterona o el estrógeno en los humanos. Pero bueno, a pesar del nombre, estos suplementos se obtienen generalmente a partir de plantas y no de insectos. Entonces, la ecdisterona es un tipo de ecdisteroide, que parece un trabalenguas esto, y como digo, es estructuralmente similar a nuestros andrógenos, pero no modifica la expresión de genes como harían los andrógenos y, por tanto, teóricamente es mucho más seguro que suplementar con andrógenos que tienen un efecto mucho más potente, pero también mucho más peligroso. ¿Y qué nos dicen los estudios? Pues no gran cosa de momento. Y eso que no es un compuesto nuevo, se conoce ya desde hace mucho tiempo. Hay un estudio, por ejemplo, del año 88 en humanos que mostró muy buenos resultados, de hecho tan buenos que nadie se los creyó y seguramente tomaron esteroides de verdad o una combinación. En cualquier caso, eso quedó ahí y después un estudio también en humanos del 2006 no encontró ningún beneficio, por lo que durante años nadie habló de la ecdisterona, pero después salieron algunos estudios en ratas que sí mostraban una mayor hipertrofia, además de otros beneficios para la salud, como mejor sensibilidad a la insulina, y como que se reactivó un poco el tema. Y sobre todo fue a partir de un estudio en el 2019, en humanos de nuevo, que sí demostró un incremento relevante de la ganancia muscular y la fuerza en 10 semanas. Se hicieron además analíticas en sangre, vieron la función hepática, la testosterona, la tiroides y no se observó ningún efecto secundario, ¿no? Y este es el único estudio que citan casi todos los fabricantes de suplementos para venderlo. ¿Qué ocurre? Pues que honestamente me genera muchas dudas ese estudio, porque los resultados son poco creíbles, ¿no? Voy a resumir lo que hicieron. Básicamente cogieron a 40 y pico personas, las dividieron en 4 grupos. 2 eran grupos de ecdisterona, uno tomó una dosis baja, el otro una dosis más alta. Había un tercer grupo que era el de placebo, que tomaba solo placebo. Y por último, el grupo de control. Los 3 primeros grupos, o sea, los 2 de ecdisterona y el de placebo, siguieron el mismo entrenamiento durante 10 semanas y el grupo de control solo tomó ecdisterona pero no entrenó. ¿Cuál fue el resultado 10 semanas después? Pues que los grupos que más masa muscular ganaron y más fuerza ganaron fueron los que tomaron ecdisterona y además el que tomó una dosis mayor ganó más masa muscular.
Hasta aquí podría parecer lógico, pero vemos que el tercer grupo que más músculo ganó fue el grupo de control que no había entrenado, ¿no? Y sin embargo el grupo de placebo, que sí había entrenado pero no había tomado egdisterona, perdió medio kilo de masa muscular, sin estar en déficit. Y eso es muy extraño, ¿vale? Es como decir que es mejor tomar egdisterona y no entrenar que entrenar y tomar el suplemento. Y como digo, eso suena bastante poco probable y después tenemos ese estudio previo del 2006 que comenté antes que no vio beneficios, ¿no? Entonces, personalmente no gastaría el dinero en este suplemento a partir de esta evidencia. Y ojo, no estoy diciendo que no funcione, puede que sí. Si te sobra el dinero, mal no creo que te vaya a hacer en las dosis indicadas. Como digo, el perfil de seguridad parece bueno, pero creo que es muy pronto para recomendarlo y como todo, si en los próximos años salen nuevos estudios y se ve ya una tendencia clara, con más certeza además sobre las dosis indicadas, con más participantes, etcétera, pues estoy totalmente abierto a cambiar mi opinión, por supuesto, pero con la evidencia actual recomendaría no usarlo. Y esta respuesta es similar para los ARMS o los moduladores selectivos del receptor de andrógenos que comento en el episodio 189 para quien quiera profundizar. Hola Marcos, bueno, mi pregunta iba un poco dirigida a un alimento concreto que es el hígado. Últimamente se habla mucho de la densidad nutricional y ya que yo no lo consumo, creo que por su sabor que nunca me ha gustado de pequeña, ahora pienso que quizás pueda ser interesante incluirlo en la dieta. También preguntarte un poco días a la semana que aconsejarías introducirlo, si vale cualquier hígado, ya sea pues de pollo, de vaca, de pescado. He visto también que se vende mucho hígado de bacalao. No sé si es lo mismo a nivel de densidad nutricional. Y bueno, también formas de consumirlo un poco más, digamos, amables, porque así de primera se me antoja complicado de cocinar o de enmascarar un poco el sabor que pueda tener. No sé si tienes quizás algunas ideas que puedan hacer pues eso, más fácil su consumo y cuál de todos los productos con hígado que encontramos es más beneficioso. Y nada, agradecerte tu trabajo, que aportas mucho a todo este sector y un saludo muy grande. Gracias. Muchas gracias por tus palabras y como dices, los órganos son alimentos muy densos nutricionalmente y no es casualidad que cuando un león mata a su presa empiece comiendo sus órganos y no sus músculos, ¿no? Y por desgracia, pues en la sociedad moderna es raro que consumamos esas partes del animal y nos centramos mucho más en el músculo, que es eso que llamamos carne. Y esto tiene varios problemas. Primero, que perdemos esa densidad nutricional y segundo, que puede generar un desequilibrio de aminoácidos, por ejemplo, entre metionina y glicina, ya que la carne es muy rica en metionina, mientras que los órganos son más ricos en glicina. Y este ratio tiene cierta relevancia para la salud, que es un tema que comenté, por ejemplo, en el episodio 178 del podcast. Por supuesto, podemos obtener la glicina de otros alimentos, por lo que no es necesario tampoco comer órganos, pero si comes mucha carne es un aspecto a tener en cuenta. Por el lado de la densidad nutricional, el hígado es especialmente interesante, es como el multivitamínico de la naturaleza. Y tengo, por ejemplo, aquí una tabla con lo que obtenemos en tan solo 100 gramos de hígado, que sería una porción pequeña, como la palma de la mano más o menos, de hígado de ternera, porque es cierto que hay algunas diferencias. Y vemos que aporta el 3.400% de la vitamina B12 recomendada diaria, el 800% de la vitamina A, el 200% de la vitamina B2, el 65% del folato o B9 recomendado al día, toda la colina necesaria, es una gran fuente también de hierro, de zinc, etcétera, etcétera. Y respondiendo a tu pregunta, es cierto que hay variaciones entre distintos animales, pero tampoco me preocuparía mucho. No sé tampoco muy bien las diferencias concretas de cabeza, pero para responder, he comparado, por ejemplo, los nutrientes de hígado de ternera con hígado de pollo y son en general similares, pero por ejemplo el hígado de vaca tiene más B12, bastante más B12 y más vitamina A, el de pollo más folato y más vitamina B1, el de vaca tiene más cobre, el de pollo más hierro y más selenio. Entonces, a ver, cualquiera te sirve. Quizás si comes mucho te diría que priorices el de pollo, porque justamente el de vaca tiene más riesgo de pasarse con la vitamina A, que explicaré después porque hay que tener un poco de cuidado. O lo mismo con el cobre, que tampoco lo queremos en exceso. O sea, es necesario, pero en altas dosis puede ser problemático. Pero como digo, esto sería un tema a tener en cuenta si lo comieras todos los días o muchas veces a la semana, que entiendo que no es el caso y tampoco es lo que yo recomiendo.
Después, sobre recetas o formas de comer más hígado, va a depender un poco de los gustos. Personalmente, como más me gusta y creo que tiene mejor sabor, es encebollado. Entonces puedes buscar alguna receta de hígado encebollado y probar a hacerla, a ver si te gusta, si lo hace un poquito más amable, como dices. Una recomendación antes de cocinarlo es remojarlo en leche durante unas horas porque suaviza bastante el sabor. Y si no, puedes buscar también otras recetas en internet y probar. Y si decididamente no te gusta el sabor, hay formas de esconderlo un poco para que no se note tanto. Por ejemplo, puedes hacer carne picada, pero meter algo de hígado. Por ejemplo, 3 partes de carne y una de hígado, y hacer hamburguesas o albóndigas. Y este ratio es suficiente como para aprovechar sus beneficios, pero enmascarar mucho el sabor, ¿no? O puedes hacer un ratio 4:1 o 5:1 en función de cómo de desagradable o de agradable sea el sabor. Otra opción interesante es picar el hígado con un procesador de alimentos. Bueno, sería remojar el hígado en leche durante unas horas o dejarlo toda la noche. Después cortar el hígado en trozos finos y pasarlo por el procesador de alimentos hasta que quede casi como una crema, ¿vale? Esa crema la puedes poner en una bandeja de cubitos de hielo y la metes en el congelador. Y después, cuando hagas alguna sopa o un caldo o una crema, pues añades un cubito y revuelves bien para que se disuelva. Y de nuevo, es suficiente para aportar muchos nutrientes, es como una píldora de multivitamínico que estás metiendo ahí, pero no vas a notar apenas el sabor. O por último, si comes sardinillas enteras, pues estás también comiendo los órganos de las sardinas, incluido el hígado, y es otra buena forma de aprovechar todo este poder nutricional. Y bueno, eso que se me ocurra así de cabeza, pero si alguien tiene otras estrategias, que nos deje un comentario y así tenemos más opciones. Sobre frecuencia de consumo, pues depende de la cantidad que comas de cada vez, obviamente, ¿no? O sea, por ejemplo, esa porción de 100 gramos que decíamos antes, pues con que la comas una vez cada 2 semanas está bien, tampoco hace falta más y de hecho tampoco es recomendable comerlo con mucha frecuencia, digamos más de un par de veces a la semana, sobre todo por la vitamina A, que al ser soluble en grasa, puede acumularse en el cuerpo y dar problemas, ¿no? O sea, es posible intoxicarse con vitamina A y recordemos que esos 100 gramos de hígado ya aportan vitamina A para más de una semana, aunque no comiéramos otros alimentos con vitamina A. Mientras que hay mucho menos riesgo con las vitaminas del grupo B porque apenas las acumulamos y por tanto es muy difícil que lleguen a causar problemas incluso en dosis elevadas. Y ya para terminar, y aunque no lo preguntas, quiero aclarar que esta idea de que el hígado es peligroso porque filtra las toxinas y que por tanto almacena toxinas y tal, es incorrecta, ¿vale? O sea, es cierto que el hígado realiza la desintoxicación de muchos compuestos, pero lo que hace es degradar esas sustancias y después eliminarlas, no se queda con ellas. Y hablo sobre esto en un artículo que escribí hace años sobre las dietas detox, pero el mensaje es que el hígado no almacena toxinas per se y por eso no es algo que deba preocuparnos especialmente. Marcos, quería plantearte una hipótesis que no sé si es muy frecuente, pero supongo que hay a quien le pasa, que es el momento en el que se alcanzan los objetivos de una persona en cuanto a masa muscular, porcentaje de grasa. Digamos que una persona alcanza un punto en el que está contento con los resultados físicos y de salud de su entrenamiento, de su alimentación. A partir de ahí, ¿tendría sentido seguir hablando de una sobrecarga progresiva? ¿Tiene sentido intentar seguir ganando fuerza si tenemos en cuenta que es una persona ya muy entrenada, que está en unos parámetros en los que se siente cómodo? Y si no es así, ¿qué tipo de entrenamiento debería seguir una persona que haya alcanzado estas metas? Se me ocurre, ¿sería, por ejemplo, un entrenamiento parecido al de la fase 1 de barra libre, con una dieta normocalórica? ¿O tendría sentido otro tipo de entrenamiento, que no sé cuál podría ser, pero me gustaría que abordases esta hipótesis, que no sé si es muy frecuente porque en general siempre andamos descontentos con nuestros resultados, en el sentido de que siempre hay cosas que mejorar. Pero bueno, a ver si puedes resolverlo. Gracias. Es una buena pregunta y yo hablo mucho de este concepto de la sobrecarga progresiva porque veo que es donde más falla la gente en el campo del entrenamiento, ¿no? Muchos simplemente hacen ejercicio, siguen algunas rutinas que ven por YouTube o van al gimnasio y hacen su rutina de máquinas o su clase grupal de lo que sea. Y esto no es que esté mal, ni mucho menos, o sea, es infinitamente mejor que no hacer nada, pero si quieres seguir progresando, si quieres seguir ganando masa muscular, mejorando tu fuerza, lo que sea, debes darle a tu cuerpo estímulos cada vez mayores. Y para entender esto, siempre que hablamos de sobrecarga progresiva, usamos el ejemplo de Milón de Crotona. Fue un célebre atleta griego del siglo VI a.C., ganador de múltiples disciplinas en los Juegos Olímpicos.
Y cuenta la leyenda que ganó su fuerza gracias a la estrategia de empezar a caminar con un pequeño ternero en sus hombros cada día. Entonces, a medida que el ternero crecía, Milón se fortalecía, hasta que al cabo de unos años Milón cargaba con un toro de cientos de kilos a sus espaldas, y esta es una buena analogía del concepto de sobrecarga progresiva, ¿no? De darle a nuestro cuerpo un estímulo cada vez un poquito mayor para que siga mejorando. ¿Qué ocurre? Que la analogía tampoco es perfecta, ¿vale? Porque esta progresión nunca es lineal, o bueno, puede ser lineal al principio, cuando empiezas, pero después la periodización se complica, ¿no? Que es lo que explico más en mis programas de barra libre para hombres o guerrera espartana para mujeres. Pero bueno, conceptualmente es eso, básicamente, y aplica, por supuesto, también a los deportes de resistencia, ¿no? O sea, si quieres correr una maratón y estás en baja forma, tendrás que empezar corriendo 3 kilómetros, después 5, con el tiempo 10, vas a ir aumentando la velocidad también a la que puedes correr, y con el tiempo llegarás a aguantar una maratón. Y por eso insisto mucho en que la gente lleve un registro de lo que hace. O sea, yo tengo el registro de mis marcas desde hace muchos años y me ayuda mucho a planificar mejor mis entrenamientos. Soy fan, por ejemplo, de los diarios. Y de hecho, ya que lo comento y como primicia, voy a sacar pronto un diario que lo diseñé para mi uso personal y que espero que os sirva también a vosotros, ¿no? Que tiene elementos de productividad y de gestión del tiempo, pero incluye también el entrenamiento, la nutrición y algunas recomendaciones para mejorar la atención, ¿no? Porque al final es lo que tenemos: tiempo, energía y atención. Y por tanto, lo que hacemos con estos 3 recursos no renovables condiciona en gran medida la calidad de nuestra vida. Así que bueno, ya os iré informando, pero esta sería la explicación de por qué es tan importante la sobrecarga progresiva. Dicho esto, y pasando ya a tu pregunta, es cierto que si haces las cosas bien durante suficiente tiempo, pues vas a llegar a un punto donde ya te encuentras bien, tanto a nivel estético, de masa muscular, de fuerza, y no hay obligación de seguir mejorando. Además, a partir de cierto nivel, cada 1% de mejora adicional requiere más esfuerzo y más tiempo. Y como dicen, en el 10% de la mejora final está el 50% del esfuerzo y el 80% de los problemas, ¿no? Y bueno, me he inventado los porcentajes, pero la idea es que acercarse a nuestros límites genéticos o fisiológicos tiene también sus riesgos. Y salvo que seas un atleta de élite, tampoco compensa exprimir o intentar exprimir ese 10% final. ¿Qué ocurre? O como lo veo yo, pues que el fitness tiene muchas dimensiones, y si ya estás cómodo en una dimensión, por ejemplo, de fuerza y masa muscular, puedes progresar en otras. Por ejemplo, si tienes ya buenas marcas en ejercicios básicos como sentadilla, peso muerto, press de banca, puedes simplemente intentar mantenerlas, pero mejorar tu resistencia aeróbica o tu potencia, o mejorar tus habilidades. Puedes intentar aprender a hacer el pino, o hacer muscle ups en anillas, o aprender a manejar las kettlebells. O en desencadenado propongo progresar hacia ejercicios corporales avanzados, como sentadilla a una pierna, como dominada con una mano, o en definitiva ir logrando un fitness con más dimensiones y no ver solo el progreso como cuánto músculo tengo, cuánto peso levanto, o intentar llegar al nivel más bajo posible de grasa, que no es que nada de esto esté mal, por supuesto, pero mi idea del fitness es mucho más global y busca ese concepto de cuerpo funcional, donde quizá no eres el mejor en nada, pero eres razonablemente bueno en muchas cosas y tienes múltiples habilidades. Y esto me parece no solo más divertido y más motivante, sino también creo que es mejor para la salud y evitas muchos de los problemas asociados a la especialización. O sea, al final nuestros ancestros no eran especialistas, por tanto nuestro cuerpo no está diseñado, entre comillas, para ser especialista y como digo, antes teníamos que ser buenos en muchas cosas, y cuando obligamos a nuestro cuerpo a repetir los mismos movimientos día tras día, pues el riesgo de lesión aumenta. Y ojo, esto de ir registrando lo que haces e intentar ir mejorando en distintas dimensiones no implica que no haya días donde simplemente haces lo que te apetezca o sigas un entrenamiento totalmente aleatorio. Creo que eso es bueno, y yo hago entrenamientos casi aleatorios al menos 1 o 2 veces a la semana, o simplemente experimento cosas que me apetecen sin un objetivo específico, sin registrar lo que hago, pero a la vez sí tengo siempre alguna dimensión que estoy intentando mejorar. Así que bueno, iría por ahí, ¿vale? No he tocado la alimentación, pero sí, si ya estás contento con tu composición corporal, la estrategia sería apuntar a calorías de mantenimiento, quizá hacer algo de ciclado de vez en cuando. Por ejemplo, yo recomiendo pues ese periodo de cetosis durante el invierno, comer más carbohidrato en primavera, verano, pero tampoco sin volverse loco y siguiendo una dieta que te produzca adherencia y poco más. Al final es una buena situación en la que estar, ¿no? Personalmente es donde creo que estoy ahora, o sea, no quiero ganar más peso ni perderlo, puedo hacer una fase de volumen corta de vez en cuando o de definición,
pero hablo de variaciones de más o menos 2 kilos, no más, y mi entrenamiento incluye algunas ideas de barra libre para mantener la fuerza máxima y después ideas de desencadenado, de efecto kettlebell, de ringmaster con anillas, y personalmente me funciona muy bien, pero cada uno tiene que encontrar pues lo que le motive y lo que le permita seguir progresando en algún objetivo. Hola, soy Sebastián Rodríguez de Valencia. Muchas gracias por tus podcasts y por todo lo que compartes, que es de mucha ayuda. Tengo 2 preguntas en relación a la grasa corporal y la alimentación. La primera es que hay médicos que dicen que un porcentaje de grasa corporal bajo, pues yo estoy en el 7,5% ahora, por ejemplo, hago deporte y tengo 43 años, pues que eso es peor para la salud que tener un porcentaje de grasa mayor, ¿no? Pues no sé, de un 15, por ejemplo, o de un 12. En cuanto a riesgos a medio plazo y demás. Quería tu opinión sobre esto. Y por otro lado, yo he estado haciendo una alimentación cetogénica o muy baja en carbohidratos durante un tiempo y ahora voy a volver a comer más hidratos de carbono. Quería preguntarte qué proporción de hidratos de carbono piensas que es la adecuada, porque las recomendaciones normales son pues de un 50%, incluso un 70% para deportistas. Y a mí me parece alto, pero no lo tengo claro. No sé si sería mejor, pues no sé, un 30, un 35, un 40. Quería tu opinión al respecto. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Gracias por la pregunta, Sebastián. Y a ver, sobre el porcentaje de grasa, es cierto que a partir de algún punto, o sea, por ejemplo, si haces una analítica a los culturistas el día de la competición, que pueden tener un 4 o 5% de grasa corporal, pues seguramente salgan muchos valores alterados. Van a tener la testosterona por los suelos, también la tiroides, seguramente la libido, su sistema inmune va a estar también algo más deprimido y por tanto su riesgo de alguna enfermedad sea seguramente mayor, además de que probablemente están mal emocionalmente, pasando hambre, etc. Y por tanto su salud es seguramente peor que unas semanas después de la competición, que vuelvan a niveles más razonables de grasa, ¿no? Del 9, 10, 12%. Y en mujeres lo mismo, pero con el efecto añadido de la amenorrea hipotalámica, que muchas competidoras o deportistas sufren tanto por niveles bajos de grasa como por la restricción calórica. Y parece lógico pensar que la menstruación es una señal de salud y eso requiere niveles de grasa por encima de los necesarios para ganar una competición de Women's Physique o de lo que sea, ¿no? Pero como siempre, hablo en general y hay mujeres que pueden mantener niveles bajos de grasa sin sufrir problemas, o lo mismo en hombres. También es cierto que las mediciones son bastante imprecisas, no sé cómo estimas tú ese 7,5% de grasa corporal, pero veo con frecuencia gente que lo hace en base a impedancia o midiendo pliegues, pero después el DEXA les da 2, 3 o incluso 5 puntos porcentuales más, ¿vale? O sea, quizás crees que estás en el 7 y estás en el 11, pero bueno, supongamos que estás realmente en el 7. ¿Es peor para la salud esto que estar en el 15? Pues depende. O sea, si tu adipostato está regulado para ese 7% y no pasas hambre y no te cuesta mantener ese nivel de grasa, pues no tiene por qué, ¿vale? Pero en general a nuestro cuerpo sí le gusta tener un poquito más de grasa, porque alguien que tuviera un 12-15% en el paleolítico tendría más probabilidades de sobrevivir que alguien que tuviera un 7%, ¿vale? Que si vienen mal dadas un par de semanas o 3 semanas, igual ya no aguanta, ¿no? Mientras que tener un poquito más de reservas te permitiría tolerar periodos de escasez más largos y de hecho, si vemos, por ejemplo, los porcentajes de grasa de sociedades cazadoras recolectoras, vemos que son bajos, pero no muy bajos, ¿vale? No van por ahí con su six-pack supermarcado. O sea, por ejemplo, hay un estudio en los Hadza y los hombres tenían de media 13% o la mayoría estaban entre 10 y 15%, y las mujeres de media 20%, pero con rangos en general entre 18 y 22%. Y creo que esos niveles son los más saludables o los que permiten un equilibrio óptimo entre salud, rendimiento y estética. Y hablo a nivel general, ¿no? Por ejemplo, en mi caso estoy entre el 10 y el 12% la mayor parte del año, pero si quiero definir un poquito, perder esos 2 kilos que decía antes, pues puedo programar unas semanas de déficit con una recarga semanal y sé que puedo estar en un 8% de grasa en mes y medio, más o menos, pero me cuesta estar ahí mucho tiempo y por eso prefiero estar en ese equilibrio que decía, que en mi caso está en el 10-12%, pero quizá en tu caso ese equilibrio esté en un porcentaje menor y en otra persona en un porcentaje mayor, ¿no? Pero como regla general, si es un porcentaje de grasa que no te cuesta mantener, que no te hace pasar hambre, que descansas bien, que rindes bien, que no te enfermas con frecuencia, que tienes buen deseo sexual, digamos, pues seguramente sea saludable y no debes darle más vueltas.
Pero si estás luchando siempre contra el hambre, si te notas con poca energía, con poca libido, o que no descansas bien, o que te fatigas, o que cada 2x3 pillas a una infección, o pierdes la menstruación en el caso de mujeres, pues seguramente tengas que ganar un poquito de grasa para que tu cuerpo tenga la energía necesaria para cumplir sus funciones fisiológicas básicas, ¿vale? Iría un poquito por ahí. Y sobre tu segunda pregunta, el porcentaje de carbohidrato, pues reconozco que le doy poca importancia a la cantidad y más a la calidad de ese carbohidrato. Al final va a depender principalmente de tu tolerancia, de tus preferencias nutricionales y de tu nivel de actividad física. Entonces, lo primero siempre es definir la proteína que necesitas, que aquí hay menos dudas y en general un atleta debería consumir entre 1,3 y 2 gramos por kilo más o menos al día, en función también del tipo de deporte. Y a nivel de carbohidrato hay más flexibilidad, podríamos decir entre 3 y 5 gramos por kilo al día, quizás 6 gramos por kilo en deportes más exigentes, y creo que es mejor pensarlo así, o sea, en términos de gramos que de porcentaje. Pero de nuevo, según la mayoría de estudios, hay bastante más flexibilidad de la que se pensaba y, por ejemplo, la dieta cetogénica que mencionas no es la ideal para el rendimiento físico por ser tan restrictiva en carbohidrato, pero tampoco perjudica tanto como muchos pensaban. Entonces, salvo que hablemos de atletas de élite, se puede variar bastante según pues eso, las preferencias y después se puede jugar con periodizaciones, con recargas, que son temas que he cubierto en el blog y que pondré también algún artículo en las notas del episodio. Y nada más por mi parte. Antes de despedirme, recomendaros que os suscribáis al podcast para no perderos ningún episodio. Y os pido también un favor, que es que nos dejéis una evaluación en Apple Podcasts o en iVoox o donde escuchéis el podcast, que os lleva poco tiempo y nos ayuda a tener más visibilidad y llevar este mensaje a más personas. Gracias y hasta la próxima.